vamos a escuchar la segunda parte de esta bonita historia de este matrimonio, a manera de consejo, estudio bíblico, también enseñanza, a cómo usted lo pueda ver, a cómo usted lo pueda entender. Muchas bendiciones para usted que nos acompaña en esta hora de la tarde, noche, día, madrugada, la hora que sea. Dios le bendiga a todo el pueblo del Señor. Amén. Y querido, como continuación les decía de este tema, vamos a continuar la segunda parte, como les decía, en la frase que continúa, y es que mientras ellos ejercían su oficio como fabricante de tienda, también abrían las puertas de su hogar, servían a la iglesia y dedicaban tiempo a enseñar y fortalecer a otros. Allí entraremos en el poder de lo espiritual, en el poder espiritual de la hospitalidad, el discipulado dentro de la casa y cómo un hogar puede convertirse en un refugio para personas heridas, ¿saben? Entonces, como continuación al tema del consejo que estuvimos, un hogar que transforma vida. Como texto base continuamos en el libro de Hechos 18, en esta ocasión en su verso 24 al 26 y también Romanos 16, 3 al 5. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Continuando como cuarto punto de este estudio a desarrollar, queridos, mientras la parte donde dice mientras ejercían su oficio como fabricantes de tienda, también abrían las puertas de su hogar, servían a la iglesia y dedicaban tiempo para enseñar y fortalecer a otros. Aquí encontramos una de las características más hermosas de un matrimonio. Ellos entendieron que una casa no es solamente un hogar para vivir. Una casa puede convertirse en una herramienta en las manos de Dios. Y es lo que muchos estamos pasando por desapercibidos, queridos. El hogar puede ser solamente un espacio físico o puede convertirse en un lugar donde Dios restaura vidas, ¿cierto? La diferencia no está en el tamaño de la casa, está en quién gobierna dentro de ella. Hay casas grandes donde existe mucha tristeza, ¿cierto? Y hay casas pequeñitas donde la presencia de Dios produce una paz, inexplicable. Porque la presencia de Dios no depende de los metros cuadrados, señores. Depende de corazones rendidos. La respuesta abierta de un hogar, o mejor dicho, las puertas abiertas de un hogar. En la cultura bíblica, abrir la casa a alguien era mucho más que ofrecer comida. Era una expresión de amor, protección y compromiso. Cuando una persona entregaba al hogar de alguien, o mejor dicho, cuando una persona entraba al hogar de alguien, entraba a un espacio de confianza. Priscila y Aquila hicieron de su hogar un lugar donde las personas podían crecer espiritualmente. No solamente recibían visitas, recibían vidas. No solamente compartían alimento, compartían fe. No solamente ofrecían una mesa, ofrecían dirección también. Aquí hay una enseñanza profunda para nosotros. Dios puede usar una mesa familiar para hacer una obra espiritual. Muchas veces pensamos que para cambiar vidas necesitamos grandes recursos, pero Jesús transformó conversaciones alrededor de mesas. Jesús enseñó en casas. Jesús restauró a personas en encuentros personales. El evangelio siempre ha avanzado de corazón a corazón. La iglesia en los hogares, cuando el hermano Pablo escribe a los creyentes de Roma, dice: saludad también a la iglesia de su casa. Oh, qué bonito, ¿no?
Romanos 16, verso 5. Esto es poderoso porque nos muestra que aquellos primeros creyentes no dependían solamente de edificios, como hoy día. La iglesia estaba donde estaban los creyentes, la iglesia estaba en las casas, estaba en una conversación, estaba en una oración, estaba en la comunión. Una casa podía convertirse en un lugar donde una persona perdía o donde una persona perdida podría encontrar esperanza, donde una familia rota encontraba restauración, donde alguien cansado encontraba una palabra de vida. Ahora, una pregunta para nuestros días. ¿Qué ambiente se respira en nuestros hogares en este momento? Esta pregunta es importante porque todos los hogares tienen una atmósfera. Hay hogares donde se respira tensión. ¡Uf! Cosa tremenda. Usted entra y siente conflicto. Hay hogares donde se respira indiferencia. ¡Uf! ¡Qué cosa terrible! Personas que ya no se hablan. Hay hogares donde se respira temor. Personas que caminan con cuidado para no provocar una discusión. Pero también existen hogares donde se respira gracia, donde alguien puede llegar derrotado y salir fortalecido, donde una persona puede llorar sin sentirse juzgada. Donde existe oración, donde existe perdón, donde existe esperanza. Y ese era el espíritu del hogar de Priscila y Aquila. ¡Ah, qué hogar más ejemplar!, ¿no? La historia de Apolos, un hombre con pasión, pero con limitaciones también. Ahora llegamos a un momento extraordinario. Aparece un hombre llamado Apolo. La Biblia dice cosas impresionantes de él, que él era elocuente, que era poderoso en las escrituras, que era ferviente de espíritu, que enseñaba diligentemente. Era un hombre con conocimiento, era un hombre con capacidad, era un hombre con pasión, pero había un problema. Su conocimiento estaba incompleto. Él conocía una parte de la verdad, pero necesitaba comprender algo más profundo. Y aquí aparece una de las demostraciones más grandes de madurez espiritual de Priscila y Aquila. Ellos escucharon a Apolos. Ellos notaron su potencial, pero también observaron su falta de comprensión. Entonces, ¿qué hicieron? La Biblia dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué hermoso ejemplo. Ellos no lo humillaron públicamente, no, ni siquiera lo criticaron delante de otros, no dijeron, este hombre no sabe lo que está hablando. No, ellos no buscaron demostrar que ellos sabían más, buscaron ayudarlo. Entonces, acá hay una gran enseñanza sobre cómo corregir. Hay personas que tienen verdad, pero no tienen amor. Hay personas que tienen amor, pero no tienen verdad. Pero Jesús nos llamó a unir ambas cosas. La verdad sin amor puede destruir y el amor sin verdad puede confundir. Priscila y Aquila nos enseñan una forma bíblica de poder ayudar con humildad, con paciencia, con respeto y con deseo de restaurar. Ellos no apagaron el fuego de Apolos, lo dirigieron correctamente. No destruyeron su pasión, la fortalecieron. Un día un jardinero encontró una planta creciendo torcida. Entonces, una persona sin experiencia habría dicho, esta planta no sirve. Y la había arrancado, ¿no? Pero el jardinero entendía algo. La planta tenía vida, solamente necesitaba dirección. Entonces colocó un soporte, lo guió y esperó. Con el tiempo aquella plantita creció firme. Así trabaja Dios con nosotros. Hay personas que no necesitan que las destruyamos con críticas, necesitan que alguien les ayude a crecer. Hay jóvenes con pasión, pero sin dirección. Hay personas con talento, pero sin madurez, ¿sabe? Hay nuevos creyentes que aman a Dios, pero todavía están aprendiendo. La pregunta es, ¿seremos personas que corrigen para herir o personas que enseñan para restaurar? El misterio de fortalecer a otros, señores, muchas veces personas quieren ser usadas por Dios para predicar, pero pocas desean ser usadas para fortalecer. Sin embargo, fortalecer también es un misterio, ¿sabe? Animar es un misterio. Escuchar es un ministerio. Aconsejar con sabiduría es un ministerio. Abrir una puerta es un ministerio. Una llamada telefónica puede ser un ministerio. Una comida compartida puede ser un ministerio. Una oración sincera también puede ser un ministerio. No todos estarán frente a multitudes, pero sí todos podemos tocar una vida. Por supuesto que sí.
Un día un joven llegó a una iglesia después de años alejado de Dios. Venía con una historia complicada. Había cometido errores, tenía vergüenza, pensaba que nadie podría aceptarlo. Durante semanas entraba y salía sin hablar con nadie, hasta que una familia decidió invitarlo a su casa después de una reunión. No le dieron un sermón, no comenzaron preguntando por su pasado, simplemente compartieron una comida. Escucharon su historia, hablaron, oraron por él y esa noche que el joven dijo, yo pensé que Dios no quería verme. Pero cuando esta familia me recibió entendí que todavía había esperanza para mí. Años después, este joven comenzó a servir ayudando a otros. Entonces, una puerta abierta cambió una vida. Un hogar dispuesto se convirtió en una herramienta de Dios. Una palabra para quien escucha en este momento. Tal vez usted dice, yo no tengo mucho que ofrecer, pero recuerda a Priscila y Aquila, ellos no tenían un espacio, tenían una casa, no tenían una posición religiosa importante, tenían disposición. Ellos no tenían fama, ellos tenían fidelidad. Dios no pregunta solamente cuánto tienes, Dios pregunta, ¿qué estás dispuesto a poner en sus manos? Quizás usted puede ofrecer una conversación de pronto a alguien, una oración, un plato de comida, un consejo, un espacio en tu mesa, un momento para escuchar a alguien. Y Dios puede usar algo sencillo para hacer algo eterno. Qué bonito, ¿no? La hermana Priscila y el hermano Aquila nos muestran que un hogar transformado por Dios nunca se queda encerrado. La bendición recibida se convierte en bendición compartida. Una familia restaurada puede restaurar a otras familias. Una persona fortalecida puede fortalecer a otra. Un corazón sanado puede convertirse en un instrumento para sanar. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del Evangelio, señores. Dios no solamente quiere salvarnos del pecado, quiere convertirnos en instrumentos para llevar esperanza a otros. Un hogar que permanece o que pertenece a Dios deja de ser solamente un hogar de descanso. Este se convierte en un lugar de misión. Y cuando una familia abre sus puertas para Dios, Dios puede abrir puertas que nadie puede cerrar. Entonces, la siguiente parte continuará o trataré de continuar desarrollando sobre de que hoy también necesitamos hogares donde reine el amor, la hospitalidad y el deseo de ayudar a quienes buscan orientación. Es un mundo donde muchas personas se sienten solas o desanimadas. Entonces ahí encontraremos o entraremos en la necesidad actual de hogares que sean refugios espirituales, como ministrar personas heridas y cómo dejar una huella que glorifique a Dios. Y continuando con este bonito estudio bíblico, en la quinta parte de esta continuación, ocuparemos el texto avance de Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y también quiero leerles primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¡Uf! ¡Qué palabra fuerte!, ¿no? Vivimos en un tiempo donde muchas personas tienen un lugar donde dormir, pero no tienen un lugar donde descansar el corazón. Muchas personas tienen una casa, sí, pero no tienen un hogar. Tienen paredes, tienen puertas, tienen muebles, pero les falta algo que ningún objeto puede comprar. Un ambiente de amor, un ambiente de aceptación, un ambiente donde alguien pueda decir, aquí puedo ser escuchado, escuchada, aquí no tengo que fingir, aquí puedo encontrar ayuda. Y esa es una de las grandes responsabilidades que Dios ha colocado sobre los creyentes. No solamente anunciar el Evangelio con nuestros labios, sino mostrarlo con nuestra vida. Porque muchas personas no leerán una Biblia primero, pero observarán nuestra manera de vivir. No todos entrarán a una iglesia, pero quizás si entraran a nuestro hogar, no todos aceptarán una predicación, pero quizás aceptarán una conversación sincera. Entonces, la soledad, una de las grandes heridas de nuestra generación. Vivimos en una sociedad conectada, pero muchas personas están profundamente solas. Hay personas rodeadas de gente y aún así se sienten abandonadas. Hay padres que sienten que sus hijos no los escuchan. Hay hijos que se sienten que sus padres nunca estuvieron presentes. Hay matrimonios donde las conversaciones desaparecieron.
Hay ancianos que pasan días enteros esperando una visita. Hay jóvenes que sonríen públicamente mientras por dentro están luchando con tristezas y desesperanza. Y aquí debemos entender algo. La soledad no solamente se combate con compañía, señores, se combate con conexión verdadera. Una persona puede estar en medio de una multitud y sentirse invisible, pero una palabra sincera puede recordarle: tu vida importa. Entonces Jesús sí, y el poder de acercarse a las personas. Cuando estudiamos el ministerio de Jesús, encontramos algo impresionante. Jesús nunca trató a las personas como números, nunca vio multitudes sin ver a cada individuo. Cuando otros veían pecadores, Jesús estaba viendo personas que necesitaban restauración. Cuando otros veían enfermedades, Jesús veía corazones heridos. Cuando otros rechazaban, Jesús se acercaba. Recordemos la historia de Zaqueo. Era un hombre rechazado por la sociedad. No tenía una opinión sobre, o más bien todos tenían una opinión sobre él, todos lo señalaban, pero Jesús hizo algo inesperado. Levantó la mirada y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Observe esto, Jesús no solamente le habló desde la distancia, entró a su casa, porque hay personas que necesitan escuchar un mensaje, pero también necesitan experimentar amor. Entonces, la hospitalidad como ministerio. La palabra hospitalidad viene de una raíz relacionada con recibir al extranjero, al desconocido. En otras palabras, hospitalidad significa abrir espacio para alguien que necesita un lugar. Y eso tiene una dimensión espiritual profunda, señores, porque cuando abrimos nuestro hogar con amor, estamos diciendo: hay espacio para ti. En un mundo que constantemente está rechazando, la iglesia debe ser un lugar donde las personas encuentren aceptación. No aceptación al pecado, pero sí amor hacia el pecador. Jesús nunca aprobó el pecado, o ni lo probó ni lo aprobó, pero siempre mostró compasión hacia el pecador. Hoy podemos decir la verdad sin destruir a la persona, corregir sin humillar. Él podía sin confrontar, sin abandonar. Ese debe ser nuestro modelo a seguir. Entonces, una advertencia importante, queridos: debemos tener cuidado. A veces podemos convertir nuestros hogares en lugares cerrados, solamente para nuestras familias, solamente para nuestros amigos, solamente para quienes piensan como nosotros. Pero el corazón de Cristo siempre buscó al necesitado. La pregunta no es solamente ¿quién entra en mi casa? La pregunta es: ¿quién necesita que yo abra una puerta? Una noche oscura, un viajero caminaba por un camino desconocido. La tormenta era fuerte. No podía ver bien, no sabía dónde estaba. De repente observó una pequeña casa con una lucecita encendida. Esa luz no eliminó la tormenta, no detuvo la lluvia, pero le mostró que existía un lugar donde podía encontrar refugio. Eso debe ser un lugar, un hogar cristiano. No siempre podremos resolver todos los problemas de las personas, no siempre tendremos respuesta para todos ellos, pero podemos ser una luz. Podemos mostrar un camino, podemos decir: hay un Dios que todavía te ama. Priscila y Aquila, un hogar que formaba personas. Volvemos a ello. Cuando Apolo llegó, era un hombre talentoso, como les decía. Un hombre muy preparado, un hombre impresionante. Apolo no solamente aprendió en una sinagoga, señores, aprendió en un hogar. ¿Por qué? Porque Dios usa diferentes lugares. ¿Para qué? Para formar vidas. Quizás una conversación en su mesa puede ser el momento que alguien está necesitando. Quizás una oración en la sala de tu casa puede marcar una diferencia. Quizás un consejo dado con amor puede evitar que alguien tome una terrible decisión equivocada. Un día una mujer cristiana vivía en un barrio donde muchos jóvenes estaban involucrados en problemas. Ella no tenía dinero para hacer grandes proyectos. No podía construir un centro de ayuda. No tenía una organización, pero sí tenía una casita y un corazón dispuesto. Comenzó invitando a algunos jóvenes a tomar un café y conversar. Al principio eran pocos, después fueron más. Ella escuchaba sus problemas, oraba, les hablaba de Cristo. Con el tiempo varios jóvenes cambiaron su rumbo. Algunos terminaron sus estudios, otros formaron familias sanas, otros comenzaron a servir a Dios. Cuando alguien le preguntó: ¿cuál fue el secreto de tu éxito?, ella respondió: yo solamente dejé que Dios usara mi mesa. Una palabra para los que viven en necesidad, queridos. Quiero hablar ahora a quienes están escuchando este programa y sienten que necesitan ayuda.
Quizás usted dice, no, mi vida está muy complicada, mi familia está destruida y he cometido demasiados errores. Creo que nadie quiere acercarse a mí. Permítame recordarle algo. Jesucristo todavía abre puertas para personas heridas. El mismo Jesús que recibió a los rechazados es el mismo Jesús que tocó a los enfermos. El mismo Jesús que perdonó al pecador arrepentido sigue siendo el mismo de hoy. Usted es o mejor dicho, usted no es una interrupción para Dios. Usted es alguien con quien Cristo dio su vida o por quien Cristo dio su vida. Una palabra para las familias cristianas. No permitan que su hogar sea solamente un lugar donde se consumen recursos. Permitan que su lugar donde ustedes habitan, que ese lugar sea un lugar donde se comparte vida. Que sus hijos aprendan que servir es una alegría. Que aprendan que ayudar al necesitado honra a Dios. Que aprendan que una mesa puede ser un altar de amor. Porque los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Si ellos ven generosidad, aprenderán generosidad. Si ven perdón, aprenderán perdón. Si ven compasión, aprenderán compasión. Priscila y Aquila nos muestran que un hogar puede tener una misión. Una familia puede ser un ministerio, una mesa, puede convertirse en un lugar de encuentro con Dios. Una conversación puede cambiar un destino. Una puerta abierta puede convertirse en una oportunidad eterna. La pregunta para nosotros hoy es, ¿mi hogar está diseñado solamente para mi comodidad? ¿O está disponible para el propósito de Dios? Porque cuando Dios habita en una casa, esa casa deja de ser solamente un hogar. Un lugar físico se convierte en un refugio, en un hospital espiritual, en una escuela de fe, en una puerta de esperanza. Y Dios todavía sigue buscando lugares que digan, Señor, usa mi casa, usa mi familia, usa mi vida para transformar a otros. Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿saben? ¿Sabe? Priscila y Aquila no enseñaban o más bien nos enseña que el verdadero liderazgo no depende ni de la fama ni de ocupar un cargo importante, sino de la disposición para poder servir con humildad, trabajar en unidad y compartir con otros lo que hemos aprendido. Y para ya ir terminando como sexto punto de este estudio que traté de desarrollar en 2 días para poderles compartir a fondo a todos ustedes este mensaje importante. Y quiero decirles que vivimos en una época donde muchas personas hoy día desean ser vistas, desean reconocimiento, desean aprobación también, desean que otros sepan lo que hacen. Las redes sociales han aumentado esta necesidad de mostrar una imagen. Muchas personas sienten que si nadie los observa, entonces lo que hacen no tiene valor. Pero el reino de Dios funciona de una manera completamente diferente. En el reino de Dios hay muchas personas que nunca estarán en una plataforma, pero serán reconocidas en el cielo. Hay personas cuyos nombres quizás nunca aparecerán en los medios de comunicación, pero están escritos en el corazón de Dios. Hay madres que oran en secreto, padres que trabajan honestamente para sostener sus familias, ancianos que interceden por generaciones, personas que ayudan sin esperar aplauso. Y Dios ve todo eso, porque el cielo no mide la grandeza por la cantidad de personas que nos conocen, la mide por la fidelidad con la que servimos. Recordemos que Priscila y Aquila eran líderes sin títulos, pero con influencia. Cuando el hermano Pablo menciona a Priscila y Aquila, no los presenta diciendo saluden al apóstol Priscila y saluden al pastor Aquila, no. Saluden a los grandes líderes de Roma, no. Los llama a mis colaboradores en Cristo Jesús. Qué palabra tan poderosa, ¿no? Colaborador significa alguien que trabaja junto a otro en una misión, en una misma misión. El hermano Pablo entendía que el avance del evangelio nunca fue obra de una sola persona. El reino de Dios se construye con personas dispuestas a colaborar. Priscila y Aquila no tenían un título importante, pero sí tenían algo más valioso. Tenían un corazón útil para Dios. Una verdad que debemos recordar. Dios nunca ha dependido de títulos para hacer su obra. El hermano Moisés era un pastor de ovejas cuando Dios lo llamó. El hermano David era un joven cuidando rebaños. Entonces, Amós
era un recolector de frutos. Los primeros discípulos eran pescadores. La pregunta de Dios nunca ha sido, ¿qué posición tienes? La pregunta es, ¿está tu corazón dispuesto? ¿Estás disponible? Porque una persona con gran título y poco carácter puede causar mucho daño, ¿sabes? Pero una persona humilde en las manos de Dios puede transformar generaciones. El peligro de buscar reconocimiento es el deseo de ser valorado, puede convertirse en una trampa espiritual. Incluso los discípulos de Jesús tuvieron esa lucha. En una ocasión discutían sobre quién sería el mayor. Mientras ellos buscaban posición, Jesús tomó una toalla y lavó pies. Qué contraste, ¿no? Ellos estaban pensando en corona, Jesús estaba pensando en el servicio. Ellos buscaban subir, Jesús mostró que el camino al reino muchas veces es bajar. Y dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En el mundo, un líder se reconoce por cuántas personas trabajan por él o para él. Pero en el reino, un líder se reconoce por cuántas personas él está dispuesto a servir. Un árbol no hace ruido cuando produce fruto, no anuncia. Vean cómo estoy creciendo, vean cuántas ramas tengo. Vean, no, simplemente permanece plantado, recibe agua, recibe sol y cuando llegue el tiempo correcto, da su fruto. Así es una vida que verdaderamente pertenece a Dios. No necesitas estar anunciando constantemente lo que hace. Su fruto habla. Jesús dijo, por sus frutos os conoceréis. El carácter siempre termina revelando lo que hay dentro del corazón. Otro aspecto impresionante de la hermana Priscila y el hermano Aquila es que servían juntos. La Biblia siempre menciona sus nombres unidos. Y esto nos muestra algo importante, ¿saben? Dios puede usar a una pareja cuando ambos deciden caminar en la misma dirección espiritual. Esto no significa que nunca tuvieron dificultades, no significa que nunca tuvieron diferencias. Eso significa que entendieron que su misión era más grande que sus diferencias. Hay matrimonios que están peleando entre ellos cuando deberían de estar peleando juntos por su familia. Hay parejas que se han convertido en enemigos, pero, queridos, Dios diseñó el matrimonio para hacer un equipo. El enemigo quiere constantemente dividir lo que Dios quiere unir, porque el matrimonio unido puede convertirse en una influencia poderosa. Un esposo que ora por su esposa, una esposa que anima a su esposo, padres que buscan junto a la dirección de Dios. Ese ambiente puede transformar completamente un hogar. Priscila y Aquila no guardaron lo que Dios les había enseñado. Ellos recibieron conocimiento y lo compartieron. Aquí hay otro principio espiritual. Lo que Dios deposita en nosotros nunca debe quedarse solamente en nosotros. La bendición recibida debe convertirse en bendición compartida. Si Dios te consoló, puedes ir y consolar a otros. Si Dios te restauró, puedes ayudar a otros que están heridos. Si Dios te enseñó un día, puedes ir y enseñar a otros. Hay personas que están esperando precisamente que Dios hay personas que están esperando precisamente aquello que Dios ya colocó dentro de ti. La historia de Apolo continúa. Después de ser instruido, él se convirtió en un hombre aún más útil para Dios. El hermano Pablo lo menciona a Apolo junto con él para un siervo importante del Evangelio. Cuando dijo, yo planté, a Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Qué hermoso, ¿no? Aquel hombre que necesitaba ser enseñado un día terminó siendo alguien que ayudaba a otros. ¿Por qué? Porque alguien decidió invertir tiempo en él. Nunca sabemos el impacto que puede tener una conversación espiritual. Quizás la persona a la que hoy día ayudas mañana será el instrumento para ayudar a miles. Cuando pensamos en Priscila y Aquila, vemos que su mayor legado no fue una construcción, no fue una fortuna, una posición, fue una influencia espiritual poderosa, personas que fueron fortalecidas por ellos, personas que conocieron mejor a Dios por medio de ellos, personas que continuaron la obra. El verdadero legado no es aquello que dejamos para ser recordado, es aquello que dejamos para que otros puedan avanzar. Amén. Y les dejo con estas preguntas para que podamos reflexionar. ¿Qué persona está siendo
¿O qué personas están siendo acercadas a Dios por medio de tu vida? ¿Qué ambiente estás creando en tu hogar? ¿Qué o cuáles o qué es lo que estás enseñando en tu hogar con tu ejemplo de vida? ¿Te has preguntado, estoy buscando ser servido o estoy aprendiendo a servir? ¿Estoy acumulando bendiciones solamente para mí o estoy permitiendo que Dios me use para bendecir a otros? Queridos, Priscila y Aquila nos enseña que no necesitamos ser famosos para ser importantes en el reino de Dios. No necesitamos un gran escenario, no necesitamos un gran corazón, no necesitamos que todos conozcan nuestro nombre, no necesitamos fama, no, necesitamos que Cristo sea conocido por medio de nosotros. Necesitamos un hogar transformado por Dios y será un hogar que transforme vida, porque cuando una familia vive para Cristo, su influencia alcanza más lejos de lo que nosotros nos podamos imaginar. Todo puede convertirse en una semilla eterna cuando lo hacemos con amor. Y Dios es especialista en tomar pequeñas semillas entregadas con fe y convertirlas en árboles que bendicen a muchos. Eso es el misterio de nuestro Dios. ¿Sabe? Dios te está colocando en mi corazón para que te diga algo aquí ahora, ya para terminar. Tal vez tú puedas decir, pero ¿cómo yo voy a servir a Dios? Sé que este mensaje ha hablado a tu vida, a tu corazón. Y voy a decir algo muy delicado aquí, muy delicado. Pero es la verdad. Muchas, lamentablemente hoy día, la maldad se ha multiplicado tanto, pero tanto, que el amor de muchos se ha enfriado. Y cada día esto va aumentando, creciendo. En las iglesias ya no hay amor. Justamente ayer le decía a una persona, hoy día vamos a encontrar más amor en una persona inconversa, en un católico, y no en una persona que tiene un título en una iglesia, un pastorado, un liderazgo. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está el amor de Dios en la vida de estas personas? Que muy difícilmente yo les pueda llamar lo que ellos se llaman ser. Quiero decirte algo que espero que lo tomes con mucha madurez. La iglesia no necesita dinero. La iglesia no necesita dinero. Y usted me puede decir, entonces hermana, ¿qué voy a hacer con las bendiciones que Dios me da? El Señor está preocupado y quiere que hagamos una buena obra. ¿Sabe dónde? Ayudando a la viuda, al necesitado, al enfermo. Y Dios va a colocar en tu vida personas a las cuales tú vas a ayudar de lo poquito que el Señor te da a ti. Usted dice, pero es que yo con costo vivo el día a día. Sí, pero un día vas a sentir que no importa, no vas a dar de lo que te sobra, porque eso es lo que hacen los ricos. Los ricos dan de lo que les sobra. Dios va a probar tu fe y vas a dar todo lo que tienes para personas que realmente están necesitadas. La iglesia no necesita dinero, señores. Vamos a hacer la obra de Dios. Vamos a hacer la iglesia que verdaderamente es, no la iglesia edificios, grandes edificios. Vamos a hacer la obra de Dios, compartiendo, dando una palabra de amor, de esperanza, con la viuda, con el necesitado, con el enfermo. Si puedes regalar un plato de comida, hazlo. Si puedes regalar lo que Dios te va a poner, hazlo. Porque esta es una palabra que Dios te está entregando a tu corazón. Y espero que esta palabra va y no regresará vacía. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque sé que usted habla a su pueblo que ya está cansado de escuchar palabras vanas. Pero hoy
todavía en su misericordia nos está hablando para que recapacitemos y volvamos en sí, para que podamos ser esos hombres y esas mujeres que usted quiere que nosotros seamos. En el momento indicado, Señor, por favor, haz que nuestros oídos puedan ser sensibles para poder escuchar su voz y para poder obedecer lo que el Señor coloque en cada uno de nuestros corazones, para ayudar a esa persona que usted va a colocar un día en nuestra vida, para ayudar, para abrazar, para guiar, para poder transmitir lo bueno, lo lindo y maravilloso que usted ha sido con nosotros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, los cuales tienen necesidades diferentes, porque cada quien está pasando un proceso muy diferente. Todos están pasando por momentos difíciles, todos están pasando por momentos crudos, por momentos que nos cuesta procesar la realidad de lo que pasa, pero es nuestra triste realidad. Señor, en medio del fuego de la prueba, también ayúdanos a que podemos extender la mano al necesitado, la mano, que podemos extender las manos, Señor, a esas personas. No meterles el pie, sino extenderle la mano para ayudarles a esas personas que están pasando momentos peores de los cuales nosotros estamos pasando. A veces creemos que somos nosotros los peores, los del peor momento, más hay personas con muchísimas más cosas que solo usted, Señor, para ayudarles. Oh, Señor, toca la vida de esa hermana, de este hermano, de esta hija suya, de este hijo suyo. En este momento, Señor, que usted ha hablado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén, Señor Jesús.